Buenas noches, mi nombre es Sandra Mildred Rojas Ortiz, estudiante de Administración de Empresas de segundo semestre, ficha 51308. Y esta es mi presentación de la estadística descriptiva, variables discretas y continuas. Las variables discretas son valores específicos que se pueden contar, números completos. En este caso vamos a trabajar un primer caso que es el de unos niños de un barrio en Bogotá en el que vamos a medir el sabor del producto a cierta escala. Y están las variables continuas, que son las que se pueden tomar de cualquier valor dentro de un rango. En este caso vamos a trabajar en el número 2, que es el restaurante. Los métodos estadísticos apropiados, las clasificaciones de variables ayudan a elegir métodos estadísticos para poder interpretar y analizar datos correctamente. Una pequeña introducción, como lo dijo Sarmiento, Lugo y Fernández Hernández en el 2014. También la importancia de la educación estadística en todos los niveles es casi incuestionable, pero no es tan evidente qué enseñar y cómo hacerlo de manera que los estudiantes adquieran una visión apropiada y amplia de esta disciplina y puedan aplicarla con éxito al abordar problemas de la vida real en los que está presente el azar y la necesidad de razonar estadísticamente. ¿Ellos qué nos quieren decir con esto? Que debiéramos estudiar todos estadística para poderlo aplicar a cualquier problema de nuestra vida, para que nos ayude y nos facilite poder resolver o poder proyectar algún trabajo que tengamos en nuestra vida cotidiana. El primer punto del trabajo nos habla de una fábrica de gaseosas que proyecta al mercado un sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños. La muestra estuvo por igual entre niños de ambos sexos, 40 niñas, 40 niños, entre un rango de edades de 5 a 12 años, del barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Esta es nuestra tabla de frecuencias, en donde esta es la escala, esta es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Aquí la multiplicación del dato por la frecuencia absoluta. En la interpretación de los datos, la escala nos da una muy buena acogida para la aprobación del sabor de la gaseosa en los niños, ya que tuvo una aprobación de un 65% por encima. Por debajo de la mediana tuvo un 35%. Los sabores más altos de la escala fueron un 5%. Y la moda está en un borde superior a la mediana, equivalente a un 25%. Tenemos medidas de posición.
como la media, la moda y la mediana. Para este caso, la media nos da un 6, la moda nos da un 7 y la mediana nos da un 6, donde la media y la mediana se encuentran en el mismo intervalo, lo que significa que los datos están simétricos. La moda equivale al 25% de las percepciones de sabor, dando una buena frecuencia de calificación, superior a la aceptable. Y hay un 65% del sabor de aceptación, teniendo en cuenta que es la posición de la mediana, es decir, que la evaluaron a escala mayor de 6. Tenemos medidas de dispersión. La variación y la desviación típica de las frecuencias indican que la escala propuesta para la evaluación tuvo una muy buena propuesta. Permitió a los niños definir con exactitud su posición de aceptación, ya que el porcentaje de dispersión es tan exacto que no alcanza a la escala siguiente. También nos muestra la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación, la desviación media. Con esto podemos concluir que es un estudio analítico. Podemos definir que demostradas las medidas de posición y dispersión, los resultados de aceptación del sabor de la gaseosa de los niños como muestra genera un impacto positivo para la empresa. Que la simetría de la escala permite establecer que la dispersión está por debajo del número siguiente a la escala, generando confianza en la percepción. El gráfico nos muestra cómo la frecuencia de calificación empezó a elevarse desde la calificación número 4, que la tendencia es siempre al aumento encima de la mediana, lo cual indicaría que más de la mitad de los niños tengan gran aceptación por este sabor. En el segundo caso, vamos a ver cuántos almuerzos se sirvieron en 160 días hábiles en un restaurante. Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias también, en donde vamos a mirar, a buscar un rango menor, un rango mayor, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa igualmente, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la multiplicación del dato por la frecuencia acumulada, esta es una tabla de frecuencia variable continua. Vamos a interpretar los datos agrupados. El análisis de población nos dio que la proporción de atenciones en un intervalo de rangos de 58 a 62 clientes por día equivale al 25.6%, lo que es un cuartil, de la población. Que el día con más clientes atendidos solo fue del 0.6% de la población y que el 68% de los días se atendieron entre 55 y 68 clientes por día. En 118 días se atendieron clientes por encima del promedio. Aquí lo mostramos en la gráfica. Aquí tenemos medidas de posición. La media que nos da un 58.75, la mediana un 59.60 y la moda un 60.20. La media confirma que casi todos los días hubieran servido la misma cantidad de almuerzos.
58.75 servidos. La media, moda y mediana se encuentran en el mismo intervalo, lo que significa que los datos están simétricos. Tenemos medidas de dispersión. La desviación referente al promedio es la más o menos, nos da 6.9 personas atendidas con respecto al promedio de la población, que es del 58.7, es decir, que la mayoría de los días se atendieron entre 51.8 y 65.6 personas. La dispersión es baja, 11.9, lo que indica que la asistencia diaria de personas fue muy estable y la mayoría estuvieron cerca del promedio. Y concluimos para el segundo ejercicio que estas medidas se pueden concluir en el restaurante en los 160 días recibió un número de personas muy constante y en promedio sirvieron 58.7 almuerzos diarios. La dispersión es moderada, el 11.9, lo que significa que el número diario de almuerzos no varía tanto. La desviación típica me indica que el promedio diario de almuerzos fluctúan más o menos al 6.99. Con los datos claramente puedo definir que el recurso humano, los alimentos y los costos diarios con la certeza de que no tendrán muchos cambios significativos. Nuestra bibliografía. Muchas gracias.